Bueno, vamos a ir con el tema de las oxosales. Las oxosales se forman a partir de un oxoácido más un hidróxido. Que el oxoácido sería el ácido y el hidróxido es la base. Es decir, la reacción siempre entre un ácido y una base se llama reacción ácido-base o de neutralización. Recordemos que el ácido tiene un pH menor a 7, es un pH ácido, y la base tiene un pH alcalino que es mayor a 7. Y cuando reaccionan un ácido con una base, se forma una sal que se llama sal neutra porque el pH debería ser neutro. Y también se forma agua en la mayoría de los casos, sal más agua, ¿sí? Y esa sal específicamente en este caso es una oxosal, ¿sí? La sal se llama oxosal. ¿Por qué? Porque es una sal que tiene oxígeno. Es una sal de tipo ternaria porque está formada por tres elementos que son un metal, un no metal y el oxígeno. Esta sería la parte teórica, ahora vamos a ir a la práctica, a los ejercicios que yo les estuve dando para ver cómo se resolverían. Por ejemplo, un ejercicio que les puedo llegar a dar es este, formar el nitrato de magnesio. Bueno, ¿cómo se forma el nitrato de magnesio? La parte nitrato, ¿sí? ¿Ven que termina con ato? Bueno, eso proviene del no metal. Y específicamente la parte nitrato, que sería el anión nitrato, lo aporta el oxoácido, que ahora lo vamos a armar. Es decir, yo me encuentro con esto y lo tengo que desglosar en dos partes. Tengo que pensarlo así, de la parte nitrato, la parte que termina con ito o ato, esa parte deriva del ácido. Entonces voy a tener que formar el ácido. Voy a tener que ir de atrás para adelante, ¿sí? Desde que ya tengo el nitrato de magnesio formado relativamente hasta... Y ahí tengo que pensar, bueno, ¿cómo se formó este nitrato de magnesio? ¿A partir de qué? A partir de un ácido y de una base. ¿Se entiende? Siempre que se encuentren con esa terminación ato-ito de algo, se trata de una oxosal. Esto es lo que les digo, ¿ven? Si termina con ato o ito, es sí o sí una oxosal. Oxosal, remítanse siempre a una sal ternaria, es decir, que está formada por tres elementos, repito, metal más no metal más oxígeno, ¿sí? Es decir, no es que los sumo, sino que los tres elementos forman parte del compuesto. Ahora vamos a ver entonces, primero cómo formamos ese ácido, de qué ácido deriva ese anión nitrato. En este caso, al tratarse de una oxosal, sí o sí deriva de un oxoácido, o sea, ese anión, que es el anión nitrato. Ahora vamos a ver por qué anión, para los que no recuerdan, deriva de un oxoácido. Y en este caso, como termina con ato, significa nitr, viene del nitrógeno. Significa que proviene del ácido nítrico ese anión, ¿se entiende? Como termina con ato, viene del ácido nítrico. Nítrico significa que el nitrógeno utilizó el mayor estado de oxidación. Si ustedes buscan en la tabla periódica van a ver que el nitrógeno, bueno, acá dice más, ven que dice 2, más menos 3, 4, 5, significa que el nitrógeno puede actuar con más 2, con más 3, con menos 3, ven que el más menos están en el mismo número y afectan a ese número nomás, con más 4 y más 5, recordemos que esos son los estados de oxidación que tienen que ver con la cantidad de electrones que se ponen en juego en el enlace químico. Entonces, en este caso, el nitrógeno, ven que el 3 y el 5 están como en letra más oscurita, en negrita, significa que el nitrógeno utiliza más que nada esos dos estados de oxidación. Entonces, cuando ustedes lean ICO y OSO, ICO significa que utilizó el más 5 y OSO significa que utilizó el más 3, ¿sí? Entonces vamos acá, el ácido nítrico es un oxoácido, como ya dijimos, y como ustedes ya saben, los oxoácidos se forman a partir del óxido ácido más agua. El óxido ácido es un óxido que se forma a partir del no metal que se une con el oxígeno. Bueno, ¿cómo hacemos esa fórmula molecular que es muy importante? Recuerdan que dijimos recién que el nitrógeno, como es óxido nítrico, el nitrógeno actuó con más 5 y el oxígeno siempre con menos 2. Entonces, ¿ven? Pongo más 5 y menos 2. Siempre el numerito de oxidación arriba y a la derecha del elemento. Ahora lo que voy a hacer es cruzar en diagonal hacia abajo del otro elemento y a la derecha. Cruzo el 5 y el 2. Fíjense que en este caso, como son números impares, no los puedo simplificar, por ende el compuesto me queda N2O5. Ese compuesto se llama óxido nítrico.
Ahora lo que voy a hacer es sumarle un mol de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar el óxido ácido. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es un repasito. Coloco la estructura. H, primero la H del hidrógeno, la N del nitrógeno y la O de oxígeno. Y ahora voy a agregar los subíndices, los números. Entonces, me fijo acá cuántos hidrógenos hay en total. Ven que tiene un 2 abajo y 2 hidrógenos. Entonces, debajo del hidrógeno va un 2. ¿Cuántos nitrógenos hay? Yo cuento 2. ¿Cuántos oxígenos hay? Fíjense que tienen 5 y acá hay otro. ¿Sí? En este caso sería 5 más 1, 6. ¿Ven? ¿Ven que los tres números son múltiplos? Tiene que pasar que los tres números sean múltiplos para poder simplificar. O sea, que sean pares. O que sean los tres impares también. Pero que se puedan dividir y me quede un número entero. Entonces, como tengo 2, 2 y 6, simplifico. ¿Cómo simplifico? Divido los 3 por el más chiquito de los 3, que es el 2. Entonces, 2 dividido 2 me da 1, 2 dividido 2 me da 1, 6 dividido 2 me da 3. Entonces me queda este compuesto. Pero acá no terminó la historia. Ahora lo que voy a hacer es establecer paréntesis para el NO3. De esta manera, lo voy a encerrar entre paréntesis. Me queda así. Ahora, como abajo de la H del hidrógeno no hay nada, significa que ese NO3 actuó con menos 1. Recordemos que siempre el no metal forma los aniones, ¿sí? Siempre el elemento que te queda al lado del oxígeno, entre paréntesis, forma el anión, tiene carga negativa. Como abajo del hidrógeno no hay nada, es como si hubiera un 1, ¿sí? Entonces ese anión actuó con menos 1. Y el hidrógeno, como abajo del NO3, abajo del paréntesis, ojo, no miren ese 3, no hay nada, el hidrógeno actuó con más 1. Me queda de esta manera. En general en química el 1 no se escribe, así que lo van a encontrar también como NO3 menos, pero lo explico así para que se entienda bien, espero que sí. Entonces ahora lo que voy a tomar de este compuesto para formar la sal es el anión. ¿Qué cuál es? NO3 menos 1. Un anión es todo átomo o molécula que capta electrones, o sea que gana electrones, ¿sí? Entonces me queda con mayor cantidad de electrones en total que protones, por eso tiene una carga neutra eléctrica que es negativa. Como este anión deriva del ácido nítrico, perdón, sí, el ácido se llama ácido nítrico porque deriva del óxido nítrico. Lleva el mismo nombre, pero le cambias óxido por ácido. Como el anión, que es ese, NO3 menos 1, deriva del ácido nítrico, cambias cico por ato. Siempre el mayor estado de oxidación lo cambias por ato. Entonces te queda anión nitrato, que es lo que vas a usar para formar la sal. ¿Sí? Esa va a ser la parte, esta vez, nitrato de... Bueno, ¿de qué? De magnesio. Ahora vamos con la parte de la base, del metal. La base es en este caso el hidróxido de magnesio. Los hidróxidos son bases, son álcalis, bases, tienen pH alcalino. Después en otra clase vamos a hablar de vuelta de pH. Entonces, el hidróxido de magnesio, ¿cómo se forma? Fácil, una forma sencillita de formarlo es, voy a agarrar el metal, que es el magnesio Mg, me voy a fijar en la tabla periódica con cuánto actúa, voy a ver que actúa con más 2. Fíjense que ahí hay un 2, ¿sí? Vamos a marcarlo acá con el lápiz. Acá. ¿Ven que hay un 2? Bueno, 2 significa que actúa con más 2. De hecho, todos los elementos que están en el grupo 2A actúan con más 2, tienen el mismo estado de oxidación, una característica del grupo de los metales alcalino-térreos. ¿Cómo formo el hidróxido? Bueno, a partir del magnesio que actúa con más 2 y al lado entre paréntesis le voy a agregar esto deriva del agua, porque el metal más agua te forma un hidróxido. Entonces, voy a tener este magnesio conjugado con este anión que se llama anión hidroxilo u oxidrilo en solución, que actúa con menos 1. Y el magnesio, como actúa con más 2, voy a cruzar el más 2 acá abajo. Y el menos 1, nada, lo cruzo como 1, no lo escribo. Este es el hidróxido de magnesio. ¿Por qué de magnesio? Porque el magnesio tiene un único estado de oxidación. Por ejemplo, si fuera hidróxido de hierro, el hierro puede actuar con más 2 y con más 3. Ahí tendrías hidróxido ferroso o hidróxido férrico. Ahora hacemos un ejemplo. Entonces,
De este hidróxido, ¿qué es lo que voy a sacar para formar la oxosal? Me va a interesar el catión, que ¿cuál es? Mg+2. Ese es el catión que voy a usar para formar la oxosal. Entonces, ¿qué tengo para formar mi oxosal? Tengo mi catión y tengo el anión. ¿Sí? Entonces tengo el catión que es Mg+2, el catión magnesio, se llama así, y el NO3 que es el anión nitrato, ¿sí? Que actúa con -1. Entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es cruzar las cargas en diagonal debajo del otro elemento. Todo lo que está entre paréntesis va a comportarse acá como si fuera un solo elemento. Entonces ese +2, miren dónde lo voy a cruzar. Debajo del anión, ¿ven? Y como el anión actúa con -1, el -1 lo cruzas como 1 y no lo notas. Entonces te queda este compuesto. Esta es la oxosal, se llama nitrato de magnesio. Siempre la reacción entre el ácido y la base, recordá que me produce un oxosal. En este caso, si el ácido es un oxoácido, me va a formar una oxosal, más agua. Acá no anoté el agua, pero la reacción completa sería el ácido más la base, forman el oxosal más el agua. Sería así. Esta sería la reacción global, ¿ven? El ácido, que es el oxoácido en este caso. Oxo porque tiene oxígeno, ¿ven? Si fuera un hidrácido, por ejemplo, no tiene oxígeno. Después lo vamos a ver. Y no me da una oxosal tampoco. Entonces, el oxoácido, que tiene pH ácido, ¿sí? Reacciona con la base, que es el hidróxido, que se llama hidróxido de magnesio en este caso, bueno, y el ácido es ácido nítrico. El hidróxido tiene pH alcalino, reaccionan y van a formar entonces una sal neutra que se clasifica como oxosal porque tiene oxígeno, ¿sí? Es una sal ternaria. Recuerden, 3 elementos, por eso es ternaria. No importa el numerito de acá abajo cuando digo ternaria, importa que tiene magnesio, que es metal, nitrógeno, que es no metal, y oxígeno, también es un no metal, pero bueno, oxígeno es lo que le da esta característica. Entonces es una sal ternaria porque hay 3 elementos simplemente, ¿sí? Y agua, ¿sí? Todas estas reacciones me forman una sal neutra más agua. Las reacciones así que corresponden a reacciones entre compuestos inorgánicos, ¿sí? Me van a dar una sal más agua simplemente. Ahora cuando son reacciones entre compuestos orgánicos, a veces se producen otros compuestos acá además de agua, así que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Te animas a hacer estos ejercicios para mis estudiantes? Es obligatorio, no es si se animan, háganlos. Entonces tenemos 1 perclorato de sodio. En este caso el cloro los ayuda un poquito, actúa con el mayor estado de oxidación, por eso es per y ato. O sea, actúa con +7 el cloro. El sodio, si ustedes lo buscan en la tabla, bueno, fíjense con cuánto actúa. Nitrato de plata, ya saben con cuánto actúa el nitrógeno. La plata, busquen en la tabla periódica. Permanganato de potasio, el manganeso, ojo que no es magnesio, es manganato. El manganeso tiene varios estados de oxidación, ¿sí? Y en el caso del permanganato, no se los voy a decir, voy a dejar que lo busquen ustedes. El nitrato de amonio, acá sí les doy el amonio ya formado, es un catión compuesto, ¿ven? Que es NH4, actúa con +1. A ver, ¿cómo lo resolverían? Ese es el anión. Ahí no tienen que armar el hidróxido, no hace falta. Sí, tienen que armar el nitrato. Después lo juntan y arman la sal. Bueno, les pido que hagan estos ejercicios, lo que salga, como les salga y me lo manden. ¿Puede ser?